Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Hoy vamos a referirnos una vez más al pugilismo, pero no de manera directa, sino fundamentalmente con lo que está relacionado a la historia del mítico Luna Park, que por supuesto fue escenario de grandísimas veladas y que naturalmente ha quedado en el recuerdo de todos los argentinos por un sinfín de combates que allí se desarrollaron. Es justo decir que esta historia comenzó el día 6 de febrero, por allí por 1912, cuando Domingo Di Pace abrió en un tramo de la avenida Córdoba, que se llamaba por entonces Rivera, una feria de entretenimientos, bailes de carnaval y teatro al aire libre, a la que llamó justamente Luna Park. En ese solar permaneció durante 3 años, ya que en 1915 se mudó a Corrientes y 9 de julio, exactamente Corrientes 1066, lugar donde hoy se erige nada menos que el obelisco. En aquellos tiempos donde esa famosa arteria era angosta, algunos años más tarde, allí se efectuaron los primeros combates. Luego que en 1924 quedara sin efecto la ordenanza que prohibía realizar reuniones boxísticas. Cuando se ensanchó Corrientes, era indudablemente el momento, según se decía, del progreso y entonces el Luna desapareció. Y si bien su esencia no era boxística, sino más bien se trataba de un teatro al aire libre, uno de los primeros grandes hitos fue la transmisión radiotelefónica de Radiocultura del combate entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, allí en el Polo Grounds, el 14 de septiembre de 1923. Ese día se cobraron 80 centavos la entrada y de este modo fue la primera recaudación originada por el boxeo en la historia del Luna Park. Miles de personas se juntaron a, digamos, palpitar el combate del siglo y ese fue el primer paso hacia la construcción de una leyenda que indudablemente todavía perdura. Debido a la trascendencia y enorme adhesión popular que provocó la pelea entre Firpo y Dempsey, Dipache vio que los espectáculos boxísticos, que hasta ese entonces, insisto, estaban prohibidos en Buenos Aires, allí probablemente habría una beta para capitalizar. Lograron entonces la autorización municipal y el Luna Park comenzó a organizar encuentros pugilísticos. La primera experiencia fue organizada en un combate entre Daniel Pericoli y José Esperanza, pero el intento resultó un verdadero fracaso económico. Sin embargo, a partir de ese momento y a pesar de este traspié, el boxeo se afirmó en el Luna Park. Porque, por ejemplo, allí subieron figuras de aquel tiempo como Gualtieri, Ostumi, Pedro Quartucci, recordado actor y medallista olímpico de medalla de bronce justamente en París en 1924, Julio Mocoroa, Vicente Cámpolo y Andrés Escoto. Y hasta el propio Luis Ángel Firpo hizo exhibiciones con distintos sparrings, en ese momento ya retirado de la actividad. Justamente en 1925, Domingo Di Pace murió y entonces Ismael, su hijo, continuó al frente del negocio, en este caso asociado a su amigo José Lecture. ¿Qué pasaba? Al no tener escenario donde poder montar estos combates, comenzaron a deambular por todos lados. Al igual que los circos legendarios, ustedes ya saben cómo es esto. Hoy están allí, mañana están aquí. Y entonces comenzaron a organizar festivales en los estadios, por ejemplo, de Boca Juniors, de San Lorenzo de Almagro, de River Plate, justamente allí en Alvear y Tagle. Y en ese escenario justamente fue donde, por ejemplo, alcanzó fama y gran popularidad Justo Suárez, el idolatrado
torito de Mataderos. José e Ismael iban y venían como gitanos para concretar de alguna manera sus sueños, pero se imaginarán, reinaba la desesperanza, el andar como nómades buscando escenarios era algo verdaderamente desgastante. Hasta que surgió un lugar en los terrenos del Bajo, del ferrocarril, que pertenecían al ferrocarril, exactamente la manzana integrada por las calles Bullard y Lavalle, más las avenidas Corrientes y Eduardo Madero. De entrada esa propuesta no les gustó porque en aquellos años la ciudad terminaba en la Recoba del Bajo, y allí era donde los marineros, por ejemplo, acudían a los afamados piringundines. Más allá solo había baldíos y después estaba el río. Ellos no lo sabían. Pero en 1932, con la inauguración del actual Luna Park, de alguna forma estaban dando comienzo a la verdadera vida del boxeo nacional. Decíamos, la inauguración oficial del actual estadio de Corrientes y Bullard se llevó a cabo el 5 de marzo de 1932 con la realización de un festival boxístico. Esa noche, al aire libre y con una tribuna todavía por construir, Amílcar Caferata noqueó en 4 rounds a Jack Canavesi. José Suárez Franco venció por puntos a Juan Patenay y Emilio Derritis derrotó a Eduardo Corti. Una semana más tarde, es decir, el 12 de marzo, el Luna vivió una de sus noches más tristes, cuando Víctor Peralta destronó nada menos que a Justo Suárez, arrebatándole el título argentino de peso liviano y de alguna forma le rompió el corazón a miles de argentinos para quienes el Torito era un ídolo indiscutido. Siguió siendo luego un escenario al aire libre, en el devenir de los tiempos, mirando siempre al cielo y rogando que no llueva en cada festival. Pache y Lecture consiguieron recién en 1934 que el Luna Park tuviera su techo y de ese modo verdaderamente podía llover cuando San Pedro así lo decidiera. El terreno no les pertenecía, por tanto, todo el esfuerzo y esmero puesto diariamente podía irse al tacho en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el sacrificio los premió porque en 1941 pusieron 2 millones de pesos y compraron el terreno. Por fin el Luna Park les pertenecía. Sin embargo, la década del 50, por ejemplo, debemos decir que fue de gran pesar, de enorme pesar para la gente del Luna Park, porque en julio murió Pepe Lecture y 6 años más tarde, en un accidente automovilístico, falleció Ismael Pache. Parecía de esta forma casi que el final, pero aquí las dos viudas, Ernestina de Lecture y Sofía de Pache, siguieron adelante con los sueños de sus maridos. Por entonces trabajaba en la empresa un joven que tenía las mismas ganas que los malogrados hacedores del Luna. Me refiero a Juan Carlos Lecture, que después de un breve tiempo de aprendizaje junto al matchmaker Juan Manuel Morales, le tocó quedar al frente junto a su tía Ernestina, ya que la viuda de Pache poco a poco se fue apartando. Tito Lecture fue protagonista de una página dorada del deporte argentino porque, a no dudarlo, a su lado se consagraron 13 campeones mundiales. Fue sin dudas el alma mater del Luna Park para su crecimiento, desarrollo y expansión. El Luna tuvo sobre su cuadrilátero figuras de primer nivel mundial, como por ejemplo Archie Moore, el notable campeón medio pesado. También estuvo, insisto, promediando la década del 50, el campeón pluma Sandy Sadler,
No puedo olvidar al cubano Gerardo González Hernández, Kid Gavilán, gran campeón de peso welter, el español Fred Galeana, que vino a Buenos Aires por 3 peleas y se quedó 3 años marchándose a su tierra natal invicto, y Don Jordan, que era el vigente campeón de peso welter, eh, cuando fue noqueado por Luis Federico Thompson en 4 asaltos. Esto fue por allí por 1959. Y hubo clásicos, como no podía ser de otra manera, y todos quedaron en la historia. El de mayor valía y trascendencia seguramente sea el de José María Gatica y Alfredo Prada, pero es justo decir que no le fueron en saga, por ejemplo, el de Ricardo González, Gonzalito y Alfredo Buneta. Y corresponde mencionar, desde luego, el duelo entre el zurdo Lauce con Andrés Selpa, el cacique de Bragado, en 2 combates verdaderamente memorables. Goyo Peralta, Gregorio Peralta y Oscar Natalio Bonavena, Ringo Bonavena, disputaron el título argentino de los pesados el 4 de septiembre de 1965 y alcanzaron el récord de asistencia vigente hasta hoy, con más de 25.000 espectadores. 25.236 espectadores para ser más exactos. Sobre el ring del Luna Park hubo notables figuras del pugilismo nacional. Por caso, cuando el fútbol aún no era profesional ni tenía el arraigo que hoy le conocemos, allí estuvo la figura del primer gran ídolo del deporte argentino. Me refiero a Justo Suárez, que lo mencionamos hace un rato. El Torito de Mataderos alcanzó a presentarse en el nuevo estadio en 1932, si bien fue parte de las carteleras, como marcábamos, por ejemplo, en el estadio de River Plate. Ese combate del año 32, en donde pierde frente a Víctor Peralta por nocaut en el 10º round y resigna el título argentino liviano, fue de alguna manera el principio del fin para este boxeador que se decía tenía sonrisa gardeliana, pero que lamentablemente ya estaba abatido por la vida y su enfermedad. También estuvo en 2 combates el padre del boxeo argentino, me refiero a Luis Ángel Firpo, en su regreso de un retiro al cabo de 10 años y que en 1936 registró un triunfo por nocaut en la primera vuelta y la triste despedida frente a Arturo Godoy por abandono en 3 asaltos. Hubo otros nombres, por supuesto, y los vamos a ir recorriendo. Debemos mencionar, por ejemplo, al León Mendocino, a Pascual Pérez, el primer campeón argentino del mundo, consagrado en 1954 allí en Japón. También estuvo el temible pegador Rafael Rompehuesos Merentino. Y aquí me detengo para decir que indudablemente para siempre quedará pendiente una pelea con Eduardo Lauce. Fue una de esas peleas que el Luna Park y el público del boxeo siempre esperó y lamentablemente nunca pudo darse. Y creo que cabe citar también, porque el público así lo dictaminó, por su guapesa, a Ricardo Caliquio, a la furia de Martiniano Pereira, que también estuvo entre los preferidos, la leyenda del panameño Luis Federico Thompson, que vino al país en 1952, la primera pelea la hizo con José María Gatica y se quedó para siempre. Y también hay que destacar, es justo por supuesto, la elegancia y la esgrima pugilística de Cirilo Gil. El inolvidable Horacio Roquiño a Cavallo, que consagrado en Japón en 1966, realizó sus 3 defensas del título del mundo del peso mosca en Corrientes y Bullar para despedirse justamente del boxeo con su condición de campeón. Y hubo uno que, por cierto, no tuvo igual, seguramente irrepetible. Hablo de Nicolino Loche,
que se dio el gusto de llenar el Luna Park sin importar con quién peleaba. La gente lo ovacionaba de pie y él disfrutaba de los golpes lanzados al aire de su rival. Él no subía a pelear, sino a divertir al público haciendo honor y gala de su apodo, el Intocable. Después fueron los tiempos de Carlos Monzón, aunque curioso, nunca llenó el Luna Park, excepto como campeón del mundo. También corresponde citar a Víctor Emilio Galíndez, que fue el primer boxeador que se consagró campeón del mundo en el Luna, y la lista puede prolongarse con los campeones mundiales, aunque indudablemente sin la atracción que generaron muchos de los antes mencionados. Miguel Ángel Castellini, también conocido como Cloroformo, Santos Benigno Laciar Falucho, un mago como Gustavo Vallas, Mandrake, el muy querido Sergio Víctor Palma, un talentoso sin igual, Ubaldo Néstor Sacco, Ubi Sacco. Y también tuvo su lugar el mendocino Hugo Pastor Corro, Itaca. Y de la mano de Santos Zacarías, Juan Martín Látigo Colli, que alcanzara el título de campeón del mundo en la categoría Welter Junior. También atrajo multitudes, podríamos decir, mimado de Tito Lecture. Me refiero a Juan Domingo Martillo Roldán, que tuvo de su mano 3 intentos mundialistas. Claro, siempre con rivales, por supuesto, de gran envergadura, nada menos que Mervyn Hagler, Tommy Hearns y Michael Nunn. 3 grandes campeones que indudablemente se me ocurre privaron a un Martillo Roldán que bien pudo haber sido campeón del mundo a lo mejor en otro tiempo. Sin embargo, hubo un boxeador que ni tan siquiera fue campeón argentino, pero llenaba el Luna, era garantía de buen espectáculo y fue ídolo de multitudes, créanme, la Pantera Tucumana, Horacio Agustín Saldaño, que protagonizó junto a Tito Gianni, creo que fue, sí, en marzo de 1980, la que para muchos fue la pelea más dramática en la historia del Luna. Pero el Luna, como sabrán, no fue solo boxeo. Allí tuvieron lugar, por ejemplo, los funerales de Carlos Gardel, de Justo Suárez, de Hipólito Yrigoyen, de Julio Sosa y el gran Ringo Bonavena, que de alguna forma le dieron un toque de, podríamos decir, cierta solemnidad popular. Y también allí se conocieron nada menos que Juan Domingo Perón y Evita. Además, el Luna Park contó con la presencia de figuras estelares, a saber, el Papa Juan Pablo II, buscando la paz durante el conflicto de Malvinas en 1982, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Liza Minnelli, B.B. King, Tom Jones, Ringo Starr, James Brown y otros espectáculos más como los 6 días en bicicleta, los Globetrotter, en fin. Son algunos ejemplos apenas. En 1938, esta es una nota curiosa, para sorpresa de muchos, en el Luna Park tuvo lugar una de las reuniones más importantes de la historia del nazismo fuera de Alemania y también una de las más controversiales de la historia argentina. Se estima que unas 25.000 personas asistieron al evento luego de que el presidente argentino de ese entonces, Roberto Ortiz, autorizara dicho acto. Fue por eso que manifestantes en contra del nazismo decidieron autoconvocarse en las afueras del Luna Park para expresar su repudio y en Plaza San Martín, a pocas cuadras del mítico estadio, la Federación Universitaria Argentina intentaba llevar adelante un acto de desagravio, que por supuesto terminó de la peor manera con dos personas fallecidas, con represión policial, heridos, disturbios. Esta fue sin dudas una mancha, se me ocurre, imborrable para uno de los lugares más famosos
de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo al boxeo, me pregunto, y si ustedes me permiten, con cierto rasgo poético, ¿en qué estrella habrán quedado las voces inconfundibles de Ricardo Arias, de Bernardino Veiga, de Eugenio Ortega Moreno, o el gran Joaquín Carballo Cerantes, Fioravanti, ni que hablar de Osvaldo Caffarelli y los comentarios con objetiva pasión de Horacio García Blanco, y Félix Daniel Frascara, o el concepto profundo y analítico de Ulises Barrera? Vaya preguntas y habrá que buscar esas respuestas. A ver, el Luna Park durante décadas fue una ceremonia, una cita obligada, un clásico de Buenos Aires. Se alquilaban los binoculares en la puerta de las populares como si fuera un teatro. Recuerdo que con mi familia fuimos a ver el Circo de Moscú. Había un solo binocular para los cuatro. Nos lo pasábamos un ratito cada uno. ¿Y saben qué? Al final nadie veía nada. En el Luna convivían el rico y el pobre. Y aunque suene autorreferencial, debo decir que fui testigo sin saberlo. Y por eso a la vez me siento privilegiado de algunas de las últimas veladas del Luna Park. Pero para eso había todo un preparativo, porque durante la semana salía del colegio a mediodía, almorzaba en tiempo récord y me iba en el 22 hasta el gimnasio para ver entrenar fundamentalmente a los protagonistas de la de fondo del sábado. Un acto de contrición. Le hice gastar una fortuna a mi padre por la exigencia que tenía para verla desde el ringside. Y sabía que tras la reunión, después de las peleas, por más frío que hiciera, en la esquina de Bullar y Corrientes, se juntaban los de la asamblea, así se los denominaba. Eran unos tipos que discutían por horas sobre el gancho de tal o la derecha de cual, se cansaban de pelear entre ellos y cuando ya era muy tarde, se despedían de la manera más natural. Hasta el sábado, se decían, sabiendo que el próximo sábado, inexorablemente, allí volverían. Y volverían a discutir, a apasionarse y polemizar sobre el cross de uno o la zurda de otro. También y sin participar, desde luego, por mi condición de adolescente, debo decir que pude disfrutarlos. El Luna Park desde 2007 se convirtió en un monumento histórico nacional. Este estatus que el estadio ahora goza, lo pone a resguardo de una eventual venta para un desarrollo inmobiliario. La codicia de muchos, viendo en aquel terreno del Bajo que Pache y Lecture casi que con desconfianza asistieron, bueno, hoy es uno de los sitios más importantes de la ciudad de Buenos Aires y en función, insisto, del estatus que ha conseguido, siendo un monumento histórico nacional, quedará para siempre preservado. El boxeo fue lo que indudablemente hizo grande al Luna Park de Corrientes y Bullar. Y a no dudarlo, créanlo, es una marca registrada en la cultura popular porteña y argentina. Bien amigos, hasta aquí este contenido referido a la historia del Luna Park. Les vamos a pedir a todos ustedes que se suscriban, que nos acompañen si es que nuestro material es de vuestro grado, como decimos siempre. Le den like, son todas colaboraciones que por supuesto a nosotros nos sirven, nos posicionan mejor en esta maravillosa comunidad de YouTube. Dejen sus comentarios, sus opiniones, siempre para nosotros bien valoradas. Y desde luego los invitamos, los convocamos para el reencuentro la próxima, como siempre, aquí en Fulbo y Boxeo.